Bueno, pues ahora sí estamos listos para iniciar. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco nuevamente el tiempo que nos regalan para estas sesiones, para estos webinars. Permítanme presentarme, mi nombre es Juan Pablo García, estaré con ustedes a lo largo de esta sesión y también me acompaña Raúl Salas, quien es ingeniero de soporte para Grandstream Networks en Latinoamérica y bueno, Raúl nos estará ayudando principalmente con todas las dudas, preguntas que tengan a lo largo de la sesión y en nuestra ya típica sesión de preguntas y respuestas al finalizar los slides que les vamos a mostrar el día de hoy. Como bien saben todos, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el mesh en redes Wi-Fi. Es algo que nos han preguntado bastante, es algo que cada vez que platicamos sobre la serie GWN de nuestros Access Points Wi-Fi, bueno, siempre sale este tema en las preguntas y es por eso que quisimos platicar y dirigir una sesión para, bueno, explicarles un poquito cómo es que va esta tecnología, cómo es que Grandstream la soporta y, bueno, tener este foro con ustedes. Saludos a todos, por ahí nos están saludando de muchos países, de muchas partes de la región, de México, Monterrey, Yucatán, Colombia, Bolivia, Santo Domingo, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Venezuela. Muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Permítanme un minuto y les voy a compartir ya mi pantalla para que puedan iniciar, para que podamos iniciar. Voy también a compartir la sesión a través de redes sociales con este módulo que tiene IP Video Talk para poder hacer compartición en vivo a través de redes sociales. Se puede hacer a través de Facebook y a través de YouTube. En esta ocasión lo vamos a hacer a través de Facebook. Entonces, denme un segundito, lo estamos configurando. Listo, ya debemos estar también en vivo para todos nuestros amigos que están en Facebook. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Si me pueden nada más confirmar en el chat si ya la están viendo, por favor. Excelente, ya tenemos ahí varias confirmaciones. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo, para hacer preguntas durante la sesión, tenemos precisamente el chat que ya están utilizando muy activo y también tenemos el módulo especial de preguntas y respuestas que se encuentra en la esquina inferior derecha de su pantalla. Es ese globito que tiene una Q, que está encerrando una Q. Ahí ustedes pueden poner sus preguntas y al final de la sesión y también a lo largo de la misma, Raúl nos estará ayudando a contestarlas, ya sea a través de texto o al final contestaremos algunas de ellas en vivo para todos. Y pues bueno, vamos a iniciar con los slides que tenemos preparados para ustedes hoy. Antes de iniciar con la presentación, no recordarles a todos que hoy vamos a estar regalando un Access Point Wi-Fi, un GWN7600, uno de nuestros 3 Access Points de la serie GWN. Entonces, estén muy atentos, pongan mucha atención durante la presentación. La dinámica para poder participar y ganar este Access Point es la que están viendo ahorita en sus pantallas. Primero vamos a necesitar que le den like a nuestra página oficial en Facebook, que es Grandstream Networks Latinoamérica. Si no lo hacen ya, los invitamos a que nos regalen un like. Y después de eso, al finalizar la presentación del día de hoy, vamos a ponerles unas preguntas en pantalla, las vamos a leer con ustedes y necesitamos que nos publiquen un comentario sobre un post que hicimos hoy en la mañana sobre este webinar, invitando a todos a conectarse y recordándoles que hoy era la sesión. Entonces hicimos un post hoy por la mañana, hace más o menos una hora y cachito, hablando sobre esto. Que contesten las preguntas
con un comentario sobre ese post, que le den like a la página y, bueno, la primera persona que conteste correctamente a todas las preguntas y que cumpla con los demás requisitos, pues bueno, ganará el Access Point y lo estaremos haciendo público hoy por la tarde, pues bueno, para que sepan quién ganó el Access Point. Entonces, pongan mucha atención, las preguntas obviamente tienen que ver con el webinar, con los slides que vamos a ver, con los equipos de la serie GWN, entonces estén muy atentos, por favor. Un segundito, porque por ahí vi una lámina que estaba en otro orden. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la presentación y con el tema. Como siempre, vamos a contextualizarnos primero, ¿no? Y lo más importante de todo es, bueno, si vamos a hablar sobre esta tecnología, sobre Mesh, pues bueno, vamos a entender qué es Mesh y para qué nos va a ayudar, ¿no? Y entonces ya después veremos cuáles son las características y cómo configurarlo y demás. Entonces, ¿qué es Mesh, no? En pocas palabras, es una extensión inalámbrica de la red cableada tradicional que utiliza múltiples puntos de acceso conectados entre sí a través de enlaces inalámbricos. Entonces, digamos, esa es una definición medio formal, ¿no?, de este concepto de Mesh. Entonces, hay dos conceptos de esta definición que tenemos que tener muy presentes. Punto número uno, una extensión inalámbrica, y el otro, puntos de acceso que están conectados entre sí a través de enlaces inalámbricos, ¿no? Entonces, digamos, esta es como la definición formal de esta tecnología, pero, como decimos algunos, bueno, hablando un poco más en español, ¿no?, y llevándolo a términos un poco más simples y que podamos comprender, tenemos esta otra lámina. Entonces, la idea en realidad es muy sencilla, ¿no? Mesh no es nada complicado entenderlo como concepto para nosotros como usuarios o administradores. En realidad, Mesh, ¿no?, viene obviamente de la palabra en inglés que es malla, ¿no? Entonces, lo que hacemos es configurar una malla inalámbrica que nos va a ayudar principalmente a expandir la conexión de una red Wi-Fi, en este caso, que es la tecnología que estamos hablando, y nos va a permitir, obviamente, tener cobertura en mayores espacios, y lo más importante es que los access points van a poder hablar entre ellos y formar una conexión, y de esta manera llegar al objetivo que mencionábamos, que es principalmente expandir la conexión de red inalámbrica. Entonces, eso es Mesh. Es decir, los access points se van si tengo varios access points en un despliegue, en una instalación, se van a hablar entre todos ellos de manera inalámbrica para poder expandir el rango de cobertura de mi red. Entonces, eso es Mesh en pocas palabras. Si se fijan, como les decía, en realidad no es un concepto, nada complicado, ¿no? Pero es una funcionalidad que nos puede sacar de muchos apuros, ¿no? Y que es bastante solicitada en los puntos de acceso hoy en día. Ahora, ya entendimos un poco el concepto, ¿no? Pero entonces, cuando yo configuro Mesh en una red Wi-Fi, pues es como si tuviera repetidores, ¿no? Así sonaría, pero no es así. Todos ubicamos los típicos repetidores de señal, ¿no? Los típicos repetidores Wi-Fi que están en el mercado hace ya varios años, ¿no? Y la tecnología Mesh es diferente a estos repetidores, ¿no? Precisamente las topologías diferentes que se pueden implementar y la manera en la que los access points se comunican unos con otros para poder expandir la red es diferente a un simple repetidor que, pues bueno, solamente va a tomar lo que tenga de señal y lo va a repetir hacia todas direcciones, o en fin, o si es unidireccional, en fin, pero es diferente el concepto. Una red Mesh no son solamente repetidores Wi-Fi tradicionales, y vamos a ver las diferencias un poquito más adelante y cuáles son los conceptos un poco más completos que tiene una topología Mesh versus simples repetidores Wi-Fi. Una de las principales diferencias es cómo se puede ver la red para mis dispositivos finales en un esquema con repetidores y en un esquema Mesh, ¿no? Como tal en forma. Entonces, del lado izquierdo de la lámina pueden ver cómo se puede llegar a ver una red
que efectivamente la pudimos expandir el rango de cobertura, pero a través de repetidores. Lo que pasa es, tengo un access point, que es, digamos, mi red original, la red Wi-Fi que se está radiando a través de esta antena, y tengo que tener un par de repetidores o uno o más repetidores dentro del alcance de esta red, y esos repetidores generan redes adicionales, ¿no? Que tal vez pueden tener el mismo SSID, pero a final de cuentas son redes adicionales, no es la misma red. Entonces, no es lo mismo que yo esté conectado con mi dispositivo, por ejemplo, dentro de este rango de cobertura, a que esté conectado en este rango de cobertura. Es diferente, estoy en diferentes redes, aunque para el dispositivo de repente podamos, digamos, entre comillas, engañarlo, ¿no? Con SSIDs iguales, no es técnicamente la misma red a la que estoy conectado, sino estoy conectado a diferentes redes que me sirven para expandir el rango. ¿Cuál es la diferencia con Mesh? Que en Mesh todo se ve como una gran red, ¿no? Entonces, esa es una de las principales diferencias y más sensibles que hay entre la tecnología de repetidores y tradicionales, digamos, y la tecnología Mesh y los enlaces que se hacen y la comunicación que se da entre los puntos de acceso que pueden manejar esta tecnología. Entonces, de ver diferentes redes a ver solo una gran red, eso es de las principales diferencias. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso principales para esta tecnología, para Mesh? Hay dos principales. Uno es espacios donde la cobertura Wi-Fi desea ser ampliada para tener un mejor desempeño, ¿no? Que ese es uno de los, o el más común, o el que se viene de manera instantánea a nuestra cabeza cuando pensamos en esta tecnología. Es, bueno, quiero expandir mi red Wi-Fi y la manera más sencilla y confiable de hacerlo es a través de esta tecnología, a través de Mesh. ¿Cuál es el segundo caso de uso? Es lugares, oficinas, almacenes, en fin, en donde sea, donde es difícil llegar con infraestructura cableada hacia los access points. Es decir, tal vez tengo un solo IDF en la planta de un edificio y la extensión que tengo que cubrir con una red Wi-Fi es muy amplia y me es difícil llegar con nodos cableados hacia todos los access points para que estén conectados al switch LAN y de ahí vaya a la red core y en fin, de ahí salga internet o en fin, lo que tenga que hacer. Pero puede que sea difícil o que no tenga, o simplemente no tenga los nodos instalados para poder conectar los access points. Y a veces es más caro tener que tender cableado estructurado hacia diferentes puntos en un piso o en una oficina que, pues bueno, simplemente instalar un access point y hacer uso precisamente de sus capacidades inalámbricas para poder expandir el rango de cobertura y tener toda mi oficina con una excelente calidad en mi red Wi-Fi. Entonces, esos son los dos escenarios de uso más comunes para esta tecnología. Simplemente ampliar la red o utilizarla para casos en donde no puedo llegar con infraestructura cableada hacia mis access points y de todas maneras necesito tener cobertura inalámbrica en ese espacio. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos al utilizar Mesh? Punto número 1, implementación rápida, ¿no? Los equipos que soportan Mesh normalmente son muy fáciles de configurar y se puede hacer en muy pocas horas, mientras que una red tradicional, digamos, que es cableada más inalámbrica, en donde yo tengo que cablear todos mis access points hacia mi switch LAN, etcétera, necesita normalmente mucho más tiempo y recursos. ¿Por qué? Porque involucro tanto a la parte inalámbrica como a la parte de red LAN en cada uno de los puntos para hacer la configuración. Entonces, si bien puede que tengamos mucho expertise en el tema de redes, a final de cuentas son más pasos, son más equipos los que tengo que configurar y por eso me va a llevar más tiempo. Entonces, una de las grandes ventajas de esta tecnología es la implementación rápida y sencilla. Otro de los puntos interesantes es la redundancia en la red, ¿no? Vamos a mejorar la confiabilidad de la red con las diferentes topologías que podemos desplegar a través de las redes inalámbricas. Pues bueno, no dependo en algunas ocasiones de un solo access point, sino como tengo precisamente una malla, puedo
puedo prescindir de algunos de access point porque se cayó, porque, en fin, por N o Y situación, y toda la red no va a colapsar, ¿no? Vamos a tener otros puntos de acceso que pueden cubrir esa zona y dar servicio a los usuarios que estaban conectados a la antena que tuvo algún problema. Puedo aumentar la cobertura de red de forma dinámica, ¿no? Eso es muy importante. Si yo detecto en mis oficinas o en oficinas de algún cliente al que le fue a instalar una red inalámbrica, etcétera, que hay una zona oscura que no había previsto por X o Y situación, simplemente puedo colocar un access point en donde mejor me convenga para poder cubrir esa zona, y si tengo alcance de otros access points, pues ni siquiera tengo que cablear nada, ¿no? Simplemente pongo el access point, configuro mi red mesh y voy a tener ahora también cobertura en la zona en donde tenía un problema, ¿no? Entonces, aumentar la cobertura es muy sencillo y dinámico cuando estamos utilizando este protocolo. La red se vuelve muy flexible, ¿no? Los puntos de acceso, como les decía, pueden unir o pueden salir en cualquier momento según sea necesario o según se presenten las condiciones, sin afectar a los usuarios que están conectados en ese momento o afectar a la red como tal. Tenemos muchos más escenarios de aplicación, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por las ventajas que ya mencionábamos, ¿no? La flexibilidad, poder crecer de manera dinámica, no necesitar cableado, etcétera, etcétera. Pues los escenarios de aplicación son mucho más amplios, entonces puedo irme a almacenes, aeropuertos, comunicaciones de emergencia, en fin, puedo tener múltiples escenarios de implementación para las redes mesh que con una red inalámbrica tradicional en donde tengo que cablear todos mis puntos de acceso, puede ser un poco más complicado. Y por último, la rentabilidad, ¿no? En las redes mesh, solo los nodos principales, que para esta presentación les vamos a llamar CAPs, ¿no? Necesitan acceso a la red inalámbrica, es decir, solo los nodos principales, ¿no? El access point que me va a servir como principal para mi topología mesh, necesita estar cableado a la red, ¿no? De alguna u otra manera, pues obviamente necesito que todos los dispositivos estén conectados a la red y de ahí puedan salir a internet o puedan hacer otras acciones, comunicarse con otras redes, etcétera. Pero solamente necesito que un access point esté conectado de esa manera. Todo lo demás puede estar conectado a través de este protocolo de manera inalámbrica y pues esto obviamente puede ahorrar costos en compra de otro tipo de dispositivos alámbricos como pueden ser switches LAN, etcétera, y la instalación de cableado estructurado, ¿no? Que muchas veces pasa algo a lo cual estamos acostumbrados también en el mundo de telefonía, ¿no? Que es, pues bueno, puede que la inversión que tenga que hacer en los equipos, en los access points en este caso, no sea tan onerosa, ¿no? Pero cuando pongo también dentro del presupuesto el cableado estructurado que voy a necesitar para llegar hacia esas antenas, pues bueno, entonces muchas veces los proyectos se vienen abajo, por cuestiones económicas. Entonces, la rentabilidad que te permite tener mesh sobre las redes inalámbricas es mucho mayor al ahorrarte todo ese tema de infraestructura física. Ahora, ¿cuáles son los dispositivos Grandstream que soportan mesh? Pues bueno, actualmente, como saben, tenemos tres puntos de acceso Wi-Fi en el mercado, que es el GWN7600, el 7610 y el 7600LR, cada uno con características particulares, ¿no? Los dos primeros, los dos que tenemos a la izquierda de la lámina, el 7600 y 7610, pensados para estar instalados en interiores, con rangos de cobertura bastante aceptables y un número de clientes simultáneos conectados bastante interesante. Y el 7600LR, el access point de largo alcance, que también está preparado para ser instalado en exteriores, bueno, complementa esta familia. Todos ellos soportan esta característica de mesh, ¿no? Entonces, es importante, como lo platicamos en nuestro webinar anterior, que tengamos la última versión de firmware en nuestros dispositivos para poder soportar las más recientes funcionalidades que vamos lanzando, y Mesh es una de ellas. Entonces, actualicen sus access points, los que ya los tienen, para poder soportar este protocolo y poder tener todas las ventajas que platicamos en las láminas anteriores.
Ahora, ¿cuáles son los modos mesh soportados en la serie GWN de Grandstream? Entonces, tenemos diferentes modos o topologías que vamos a soportar y son tres principalmente que están ahí en la lámina en color naranja. Uno es el modo cadena, el otro es el modo estrella y el otro es el modo estrella jerárquico. Entonces, vamos a hablar de todos ellos a más profundidad en las siguientes láminas para entender cuáles son las ventajas y los escenarios de implementación de cada uno de ellos, pero pues bueno, es importante que se haga un diagnóstico y un análisis para saber cuál va a ser el modo que más me conviene dependiendo de la implementación que estoy haciendo. No siempre va a aplicar el modo cadena o no siempre va a aplicar el modo estrella. Entonces, dependiendo del escenario que tenga y del objetivo que tengo con esa red inalámbrica, voy a tener que seleccionar uno de estos modos y, bueno, llegar a mis objetivos de manera idónea, ¿no? Algunos de los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para saber qué modo es el adecuado para mi proyecto es, pues, bueno, condiciones de radio, ¿no? O sea, llámese, tengo muchos factores de interferencia o pocos factores de interferencia, o son nulos, porque estoy implementando una red en exteriores, por ejemplo, no lo sé, hay que tomar en cuenta precisamente esas condiciones de radio para saber cuál es el mejor modo. La capacidad en cuanto a usuarios o en cuanto a utilización de ancho de banda, también es uno de los, son dos de los temas más bien que tengo que considerar, puesto que cada una de las modalidades tiene, pues bueno, ventajas y desventajas, ¿no? Entonces hay que saber, insisto, cuál es el objetivo de nuestra red para seleccionar el modo o la topología adecuada. Entonces, entrando a la primera, que es el modo cadena, ¿no? La verdad es que, bueno, no es nada complicado. Ahí en la ilustración tienen un ejemplo muy básico de cómo es que funciona este modo o esta topología. Entonces, del lado izquierdo tengo mi red core, ¿no? Que en este caso, bueno, es un router de Grandstream que puede estar conectado a internet o puede estar conectado a otras redes, en fin, a donde ustedes se necesiten comunicar. Voy a tener una conexión cableada hacia mi primer access point, que recuerdan, les decíamos, le vamos a llamar el CAP, y después de eso empiezo a tener enlaces mesh hacia mis otros access point de manera secuencial, es decir, como una cadena, ¿no? Entonces, el principal objetivo de esta modalidad es extender el rango de cobertura Wi-Fi lo más posible, ¿no? Entonces, los saltos son directos de un access point a otro y con el objetivo, obviamente, de cubrir una mayor área, una mayor extensión con mi red Wi-Fi, ¿no? Entonces, algo muy importante de este modo y de los otros que vamos a ver a continuación también es cada uno de estos enlaces mesh que vemos punteados en el diagrama va a ocupar, de cierta manera, canales de la señal que están radiando mis access points, ya sea en 2.4 o en 5 gigas. Entonces, cada uno de estos enlaces va ocupando cierta capacidad de red del access point, del throughput total que tiene, y eso va disminuyendo, a final de cuentas, el ancho de banda que voy a tener. Entonces, no es lo mismo tener solamente un access point conectado o el ancho de banda que voy a tener en este access point que lo que voy a tener disponible para otorgar a los usuarios que están conectados en este access point. Entonces, nosotros, dentro de la documentación que tenemos disponible para ustedes, hay una guía completa para configurar todo esto y para ayudarles a calcular esos factores de degradación, ¿no? del ancho de banda. Pero bueno, a final de cuentas, nosotros recomendamos que no sean más de 3 saltos los que se den en una red mesh, ¿no? Con el objetivo de no degradar tanto el servicio que voy a dar a los usuarios que estén conectados en el último access point, que sería en este, ¿no? Entonces, recuerden, no más de 3 saltos en una red mesh para poder conservar la calidad de servicio que estoy otorgando a todos los usuarios a lo largo de la red, ¿no? Entonces, muy simple el modo cadena, conecto un access point detrás de otro a través de estos enlaces inalámbricos y lo que hago es extender lo más posible la cobertura Wi-Fi. Después tenemos el modo estrella, ¿no? Este modo ya no conecto de manera secuencial los access points,
para extender lo más posible la red, sino que lo que hago es que un access point, el CAP, en este caso, que es el que está conectado de manera cableada hacia mi red core, va a tener conexión a múltiples puntos de acceso, ¿no? Para tener de alguna manera cierta redundancia también. Entonces, dentro de esta topología, dentro del modo estrella, lo recomendado es conectar hasta 4 ramas al access point CAP, ¿no? Eso es lo que nosotros recomendamos de nuestra guía. En nuestra guía, perdón, esa guía la pueden encontrar ustedes en nuestro website, en la sección de soporte y recursos. Ustedes buscan ahí cualquiera de los access points, el 7600, 7610 o 7600LR, y en la sección de documentos y guías de soporte hay una que habla particularmente de Mesh y precisamente habla de todas estas topologías, cuáles son las recomendaciones, las consideraciones y cómo hacer los cálculos para poder implementarla de la mejor manera. Entonces, esta es la topología de estrella, insisto, un solo access point conectado a la red cableada y todos los demás access points se conectan al punto central que es el CAP y, bueno, de esta manera extendemos la cobertura, ¿no? Y podemos extender la red Wi-Fi sin necesidad de conexiones cableadas entre estos access points. Y por último tenemos el modo estrella jerárquica, ¿no? Que esto, pues, obviamente me permite todavía extender más la cobertura. Lo que recomendamos en esta topología en particular es, ok, si sé que voy a tener una estrella jerárquica, al CAP no conectarle más de 2 ramas, es decir, justo el esquema que estamos viendo en esta diapositiva, ¿no? Entonces, si yo sé que después del segundo nivel voy a tener más access points conectados, pues lo que debo de intentar es no exceder 2 ramas en este primer nivel. Insisto, todo esto pensando en las condiciones de red que van a llegar hacia los usuarios que estén conectados en los últimos access points. Al final de cuentas, recordemos, todo el ancho de banda hacia las otras redes o hacia Internet va a pasar por este access point, por el CAP, y no queremos que eso se vuelva un cuello de botella, en donde tengamos muchísimos usuarios simultáneos, ¿no? Conectados a cada uno de estos access points y tengan todos que pasar por aquí y a final de cuentas se vuelve un cuello de botella. Entonces, por eso es que les damos estas recomendaciones de el número máximo de saltos, que les decíamos es 3, ¿no? Que lo pueden ver aquí, o el número máximo de ramas conectadas, dependiendo del modo o de la topología que vayan a utilizar. Entonces, como les decía, esto nos ayuda también a dar redundancia en nuestra red. Si perdemos alguno de estos access points, el otro va a estar comunicado y va a tener acceso a los recursos de red, permitiéndome todavía dar servicio a los usuarios o a los clientes que estén conectados de manera inalámbrica a mis access points, ¿vale? Entonces, es muy importante que tomemos las consideraciones de diseño adecuadas cuando estemos implementando una red con estas características, insisto, para no afectar la experiencia de los usuarios que estén conectados en la última rama de nuestra red o de nuestra topología. Y por eso les vamos a dar precisamente algunas de las consideraciones importantes que deben de tomar en cuenta. Insisto, todo el detalle lo van a encontrar en esta guía que está disponible en nuestro website, pero bueno, vamos a ver cuáles son algunas de las recomendaciones más importantes o más puntuales que les hacemos para que no tengan problemas con sus redes mesh. El primero es el enlace inalámbrico entre las antenas debe ser completamente visible y no debe haber una obstrucción importante entre ellas, es decir, entre estos access points que están conectados de manera inalámbrica y que tienen el uplink mesh hacia este otro access point, pues debo de intentar que no haya una obstrucción importante entre estos puntos de acceso, ¿no? Obviamente si tengo un muro de concreto o un cubo de elevadores o algo que sea un factor de interferencia muy importante entre estos access points, pues evidentemente este enlace va a sufrir por esa interferencia y
todos los usuarios que estén conectados a este access point y los access points que a su vez estén colgados de pues obviamente van a tener una experiencia no óptima de navegación y de conexión. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que en estos enlaces inalámbricos debemos de intentar que no hayan interferencias u obstrucciones importantes que puedan afectar el desempeño de esos enlaces mesh. La ubicación del CAP, que es el punto de acceso central, el punto de acceso principal dentro de mi red, obviamente tiene que ser accesible hacia la red core de manera alámbrica, ¿no? Entonces, de repente hay algunos usuarios que se nos emocionan un poquito al escuchar todo este tema de mesh y decir, ah, bueno, perfecto, ya no necesito accesos alámbricos en ningún lado porque todo lo va a conectar por mesh, etcétera, pero se les olvida tomar en cuenta que este CAP sí tiene que estar conectado a la red core, a la red alámbrica, de alguna u otra manera. Entonces, es importante considerar que el access point principal, mi nodo principal de la red mesh, sí tiene que estar conectado a la red core de manera alámbrica con un cable para, pues bueno, poder dar servicio a todos los demás por ahí. Entonces, es muy importante que tengamos esa consideración. Lo mismo, lo mejor es implementarlo en una ubicación abierta, sin obstrucciones, para facilitar la comunicación con los demás dispositivos que estén próximos a ellos, principalmente los access point que vayamos a colgar de este punto, de este nodo central, para extender mi red. Tercero, perdón. Una malla inalámbrica, ¿no? Una red mesh, es ideal cuando sabemos que las condiciones de radiación en donde voy a instalar los puntos de acceso, pues bueno, los factores de interferencia son pequeños, ¿no? O sea, si yo sé que estoy en una construcción, insisto, no sé, tal vez con solamente muros de concreto y acero y etcétera, y sé que los factores de atenuación en las redes Wi-Fi y las zonas con sombra son muy grandes, ¿no? Tal vez mesh no sea la mejor opción para ese escenario de implementación. ¿Por qué? Porque dependo muchísimo o dependo totalmente de los enlaces inalámbricos para llevar el servicio a los clientes finales. Entonces, no solamente es la conexión del dispositivo final del usuario hacia el punto de acceso, sino es la conexión inalámbrica entre puntos de acceso lo que me está dando el servicio, ¿no? Entonces, si sé que estoy en condiciones difíciles y en condiciones en donde la interferencia y las obstrucciones son muchísimas, tal vez valga la pena recapacitar un poco y reconocer que para ese escenario lo ideal no es mesh, y ahí sí voy a tener que llevar conexiones cableadas hacia mis puntos de acceso para pues dar un mejor servicio a los usuarios finales y recortar los problemas, digamos, a solamente la conexión que voy a tener entre el dispositivo final y el access point al que va a estar conectado. Pero ese access point va a tener una conexión alámbrica hacia la red core y, pues bueno, obviamente puedo tener confianza en que esa conexión no va a tener problemas con interferencia y todo este tipo de factores que afectan al Wi-Fi. Entonces, es importante reconocer cuando la tecnología tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, cuando esté en este tipo de escenarios en donde sé que la interferencia es alta, optar mejor por una implementación, digamos, entre comillas, tradicional, y cablear todos mis access points para tener el mejor servicio posible. Y por último, algo que puede sonar tal vez muy obvio, ¿no? Pero algunas veces al momento de estar implementando se nos van algunas cositas. Entonces, cada punto de acceso debe estar dentro del rango de cobertura del punto de acceso anterior, ¿no? Para obviamente poder garantizar que se establezca el enlace mesh. Es decir, yo tengo que garantizar que este punto de acceso esté en el rango de cobertura de este, y a su vez que este punto de acceso esté en el rango de cobertura de este. Entonces, ese rango de cobertura obviamente va a depender del modelo que yo seleccione. No es lo mismo seleccionar un 7600, un 7610 o un 7600LR, que tiene un mucho mayor rango de cobertura. Entonces, también dependiendo de dónde vaya yo a posicionar mis puntos de acceso, depende el modelo que vaya a tener que utilizar en esa ocasión para garantizar
que el rango de cobertura es suficiente para poder tener acceso a los demás puntos de acceso y así seguir construyendo la red mesh sin mayor inconveniente. ¿Vale? Entonces, esos son 4 consideraciones muy importantes que deben de tener al implementar mesh. Insisto, hay algunas otras que están publicadas en este documento que tenemos disponible para ustedes en nuestro website y ahí pueden inclusive calcular el factor de degradación que va a tener en ancho de banda los usuarios que estén conectados a la última rama, dependiendo del ancho de banda que tenga aquí, dependiendo de los saltos que esté dando, en fin, van a poder hacer todos esos cálculos para asegurar que el servicio sea adecuado. Simplemente hay que apegarse a las recomendaciones que les estamos dando en este webinar y que están plasmadas también en ese documento para que no tengan mayor problema al momento de implementar sus redes inalámbricas. Pues prácticamente eso es lo que les queríamos comentar hoy, ¿no? En cuanto a los slides, seguramente habrá muchas preguntas en el foro el día de hoy. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas para poder contestarlas todas, pero antes de eso, no crean que se me ha olvidado, la dinámica para poderse ganar el Access Point GWN 7600. Esas vamos a pasar a la lista de preguntas que tienen que contestar y poner en la publicación de Facebook una vez que terminemos con la sesión de preguntas y respuestas, porque puede que alguna de las preguntas que vamos a hacer para la dinámica salga aquí, entonces hay que poner mucha atención. Entonces, sí, con todo gusto, ahí estoy viendo el primer comentario, puede pasarnos el link de dónde está la documentación, ahorita mismo se los ponemos en el chat, pero bueno, mi estimado Raúl, no sé si quieras tomar la palabra, amigo, para ayudarnos con algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Sí, sin problema. Buenas tardes, Juan Pablo, buenas tardes a todos los presentes. Ok, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Ya les he contestado algunas vía texto mientras estaba tramitándose el webinar. Hugo Montero nos pregunta, vamos a colocar respuesta en vivo. Hugo Montero nos pregunta, ¿cuánto afecta las estructuras de concreto a la señal? Oye, de hecho, sí puede tener una afectación importante en la señal, ¿ok? Dependiendo de cómo estén construidas y los materiales que se requieran, si tienen, por ejemplo, láminas de metal, etcétera, en la estructura de concreto, esto va a afectar bastante a la señal, ¿ok? Así que eso es de tener en cuenta al momento de ustedes establecer las localizaciones de los diferentes access points que van a estar manejando allí con Mesh. Vamos a la siguiente pregunta. Joan García Hurtado nos pregunta, ¿cómo identifico la salida de antena de los equipos para ubicar frente al receptor? Me imagino que Joan se refiere a cómo ubicar los APs clientes en la red mesh. Bueno, básicamente nosotros no requerimos mucho. El mesh, de hecho, está encendido de fábrica en los equipos controladores de Grandstream, como los APs o los routers, y lo que tenemos que hacer simplemente es conectar esos APs a la misma red del AP controlador a través de un cable de red, y una vez que ellos estén allí en la misma red emitiendo el mismo SSID, nosotros lo desconectamos de la red y lo ponemos obviamente en la misma área de cobertura, que ese AP cableado, ¿ok? Y vamos allá a tener allí la conexión mesh sin problemas, ¿ok? Ok, nos dirigimos a la siguiente pregunta. Nos dice Luis Rodríguez, ¿estos equipos pueden trabajar con otros de diferentes marcas? De hecho, no. En la parte mesh, nosotros solamente trabajamos con Grandstream, ¿ok? Si van a trabajar una red inalámbrica y tienen un router de otra marca, sí, se puede sin problema. De hecho, simplemente tomamos una AP como controlador y ahí podemos montar nuestra red mesh, ¿ok? Jaime Ayala nos pregunta,
¿Qué alcance máximo tienen metros los routers Wi-Fi mesh entre sí? No tenemos router Wi-Fi, tenemos access point, ¿ok? Tenemos router por separado. Los access point obviamente va a depender del modelo de AP. Tenemos un modelo de AP que es el GWN 7600, tiene 165 metros sin obstáculos y en condiciones ideales, 175 metros para los GWN 7610 y 300 metros para los GWN 7600 LR. Así que básicamente en condiciones ideales nosotros vamos a alcanzar estas distancias y esos son los alcances máximos para trabajar con mesh. Obviamente para tener un mejor rendimiento debemos manejar distancias un poco menores para que así tengamos el máximo rendimiento. Joan García Hurtado nos pregunta, igual, habilitando esta característica se puede utilizar portal cautivo para garantizar la seguridad de acceso. Sí, sin problema. O sea, fíjense que el mesh es una tecnología que, que es totalmente transparente a las aplicaciones que esté manejando el AP, como por ejemplo el portal cautivo. Es simplemente una tecnología, llamémoslas de conexión, de conectividad, de acceso, más sin embargo, no es una tecnología que afecte a otras aplicaciones que están por arriba del core del equipo, ¿ok? Ok, Mario nos pregunta, en una red mesh, ¿el equipo CAP también acepta conexiones de clientes inalámbricos? Sí, de hecho, esto es algo que deben tomar en cuenta. Nosotros cuando manejamos mesh, en el mismo canal donde estamos emitiendo Wi-Fi para los clientes inalámbricos convencionales, también estamos reservando ancho de banda para el mesh. O sea que sobre el mismo canal tenemos el canal de mesh y el canal de los equipos inalámbricos o los clientes inalámbricos. Vamos a seguir. A ver. Ok, Gilberto Valdés nos pregunta, ¿qué pasa si ya todos mis APs los tengo cableados? ¿Eso afecta o beneficia en algo? No, simplemente cuando un AP está cableado, se convierte automáticamente en un AP CAP, que es un AP cableado de mesh. Y básicamente se convierte en un nodo de cableado, así que no va a trabajar como mesh ni siquiera, simplemente se mantiene una red normal convencional, ¿ok? Ok, Hugo Montero nos pregunta, ¿qué tipo de cobertura tiene cada AP? ¿Omnidireccional o sectorial? Si es sectorial, ¿a cuántos grados? Hugo, tanto el GWN 7600 como el 7610 y el 7600 LR tienen una cobertura isotrópica o omnidireccional. Obviamente no es perfecta, pero se acerca mucho a ese tipo de cobertura, ¿ok? Jonathan Contreras nos pregunta, las frecuencias para el mesh, 2.4 o 5. Bueno, Jonathan, estamos trabajando en ambas, en 2.4 y en 5. Recomendamos y de hecho por defecto está enfocada en 5 ya que te ofrece un mayor ancho de banda para tu canal o tu enlace mesh, ¿ok? Pero también puedes seleccionar la de 2.4. No trabajan en ambas al mismo tiempo. O seleccionas 2.4 o seleccionas 5. Carlos Solís nos pregunta, ¿puedo configurar diferentes SSID? Sí, pero teniendo en cuenta que para que el mesh trabaje de forma correcta, tienes que estar uno de esos SSID
asociados a la red del AP controlador. Es lo único. Mientras exista la red del AP controlador en ese access point, tú puedes crear una segunda, una tercera o una cuarta red para que emita allí desde ese access point, ¿ok? Hugo nos pregunta, ¿puedo tener una topología de las antes mencionadas por cable entre los APs? Sí, sin problema. De hecho, es lo que se hace usualmente, pero también los APs poseen un cable o un conector, disculpa, donde tú puedes hacer cascada cableada entre los APs, ¿ok? Así que sin problema lo puedes hacer también cableado. Juan nos pregunta, ¿puedo pasar VLANs para dividir las redes y el SSID? Básicamente es la misma respuesta que tuve con la persona que me comentaba si podíamos tener diferentes redes. Sí, sí se puede, siempre y cuando al menos una de esas redes tiene que estar conectada a la misma red del AP controlador, ¿ok? Pues, mi estimado Raúl, muchísimas gracias por ayudarnos con todas estas preguntas. Estaba viendo por ahí en el módulo, hemos tenido casi 50 preguntas el día de hoy. La verdad es que han sido bastantes. Agradecemos muchísimo la participación de todos en esta dinámica. Pero, ¿qué les parece si pasamos a, bueno, revisar cuál va a ser la actividad para poderse ganar ese Access Point GWN 7600? Les voy a compartir nuevamente la presentación para poderles mostrar la dinámica y las preguntitas que van a tener que contestar. Entonces, bueno, por ahí ya deben de estar viendo nuevamente mi pantalla. Voy a recordarles cuál es la dinámica para poder participar por este premio, el Access Point GWN 7600. Número 1, hay que darle like a nuestra página oficial en Facebook. Es muy importante que estén dentro de la lista de los usuarios que le dan me gusta a nuestra página para que los podamos considerar para esta dinámica. Punto número 2, contestar las preguntas que vamos a presentar en la siguiente lámina. Y estas preguntas tienen que ser contestadas en un comentario sobre la publicación que hicimos hoy por la mañana sobre este webinar. Se los voy a poner en pantalla la publicación para que lo ubiquen todos bien. Es esta que está aquí, ¿no? En donde decíamos que estábamos a punto de iniciar esta sesión. Entonces, para que todos la ubiquen muy bien y, bueno, nos regalen las respuestas ahí dentro de los comentarios de esta publicación. Y, pues bueno, la primera persona que conteste a todas las preguntas correctamente desde el primer intento va a ganarse el Access Point. Entonces, pasando a las preguntas de la dinámica. La primera, ¿cuáles son los dos casos de uso más comunes para implementar Mesh? ¿No? Eso es algo que mencionamos durante el webinar. Tuvimos una lámina particular para mencionar estos dos casos de uso más comunes. La segunda, ¿cuáles son los modos o topologías Mesh soportados por los Access Points Wi-Fi de Grandstream? Entonces, ahí también los mencionamos y recorrimos cada uno de ellos. 3, cantidad de clientes Wi-Fi simultáneos soportados por el GWN 7600. Por ahí una preguntita justamente del equipo que pueden ganarse, ¿no? Entonces, si no se la saben, para echarse un clavado muy rápido ahí en el datasheet o en el website para ver cuál es la cantidad de clientes Wi-Fi que soportan. ¿Cuántos son los saltos máximos recomendados por Grandstream en una implementación Mesh? Algo que también hicimos mucho hincapié durante la presentación. Y la última, ¿en qué fecha se publicó en nuestro canal de YouTube, que es Grandstream Networks Latinoamérica, el tutorial para configurar Mesh? ¿No? Entonces, dentro de los múltiples videos que tenemos disponibles en nuestro canal, hay tutoriales precisamente sobre la serie GWN para poder configurarlo y hay un video que habla precisamente de cómo configurar estas características Mesh. Entonces, pónganos ahí en la respuesta la fecha en la que se publicó este tutorial y, pues bueno, mucha suerte a todos. Esperamos
que el más rápido y el que conteste de manera correcta pueda ganarse el Access Point, y durante la tarde estaremos publicando quién fue el ganador y bueno, nos pondremos obviamente en contacto con él para cerrar los detalles para hacerle llegar el premio. Eso sería todo por la sesión de hoy. Agradecemos, como siempre, el apoyo de Raúl para contestar todas las preguntas que tuvieron, que fueron bastantes. También les agradecemos mucho la participación. Estén al pendiente en nuestras redes sociales, a través de nuestros correos, en fin, de nuestros principales métodos de comunicación para saber cuáles son las sesiones que vamos a tener próximamente. Vamos a seguir hablando de temas muy interesantes a lo largo de las próximas semanas con ustedes, con estos webinars. Muchas gracias por regalarnos este espacio de tiempo y mucha suerte para la dinámica. Muchas gracias, mi estimado Raúl. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes, que tengan una bonita tarde y estamos aquí para ayudarles. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde.